¿Será válido el proyecto de Trump? ¿Es latinoamericanismo lo que está haciendo Trump? ¿Sustitución de importaciones? ¿Spreadish? ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Es mucho más. Sí, porque si bien la Argentina es un claro ejemplo de que se intentó sustituir importaciones, el tema es que dependemos de importaciones. Estados Unidos tiene una escala fenomenal, pero hoy Estados Unidos es esencialmente un país de servicios. Y lo que quiere Trump, por lo menos en términos discursivos, habrá que ver, porque esto recién empieza, como en tantas cosas, quiere que vuelvan las empresas que en su momento se fueron, que vuelvan. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva ese volver? ¿Le va a dar el reloj a Trump? Otros, como por ejemplo Eduardo Levi Gettati, que es jefe económico de Avitsor de Apcat Grupo Financiero, él sostiene que fundamentalmente lo que busca Trump es más que una política comercial, lo que busca es un mecanismo de presión, que es usar la incertidumbre como herramienta de negociación. El tema, y ahí está la duda, y de ahí viene lo que está pasando en los mercados, este derrumbe en Asia, en Japón, en todos los mercados, en Europa, en Argentina, que es que esa volatilidad tiene costos y también impacta y mucho, ¿sí? Impacta y mucho en otros países que en todo caso, como dicen, o por lo menos hoy informalmente desde el Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía, la gente que trabaja con el ministro Luis Caputo salieron a decir que bueno, que hoy Argentina está parada de otra forma, tiene otra espalda, pero no porque tenga un fenomenal poder de fuego, sino porque no tiene déficit fiscal, está ordenado, entre comillas, monetariamente, y está todo por verse. La verdad es que está todo por verse. Los parámetros que toman los inversores están dando mal, las expectativas son malas. Lo que busca, o por lo menos lo que busca transmitir Washington, la Casa Blanca, es que ya están haciendo fila alrededor diplomáticos, funcionarios de 50 países sobre un total de 184 que comercian con Estados Unidos, un total de 50, 60 países que ya están haciendo cola ahí en Washington para empezar a negociar con Estados Unidos mejores condiciones en términos arancelarios, poder que la producción de esos países pueda tener un menor nivel a partir de determinadas negociaciones. Digo, por ejemplo, en el caso argentino, que tenía en términos arancelarios en promedio era de 2,8%, digo, con algunos productos con una tasa alta, otros impedidos de ingresar a Estados Unidos, digo, de 2,8%, al agregar este 10%, esta alícuota del 10%, que comprende a todos los países de la región, excepto Venezuela, incrementa y mucho, obstaculiza y mucho la competitividad de los productos que pueden ser exportados a Estados Unidos. Bueno, la decisión del presidente Javier Milei está clara, es negociar, sentarse a negociar, mostrar predisposición. Desde Brasil, Lula da Silva respondió de otra forma, respondió que va a ser recíproco con Estados Unidos en términos de
en términos arancelarios, y cada país se para de manera distinta. Es la estrategia que piensan desarrollar cada uno. ¿Qué significa esto? ¿Se resuelve rápido esto? Bueno, esta es una de las cosas que vamos a tratar de indagar hoy en Punto de Referencia. No hay nada novedoso en lo que estoy diciendo. Todos estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, porque realmente el efecto Trump es fenomenalmente fuerte y esto se ve, esta guerra comercial desatada en la que ya China también respondió con los mismos argumentos que Estados Unidos, que es no pedir un espacio de negociación, sino decirle, en esta situación nosotros replicamos la tasa que ustedes quieren imponer, y Trump diciéndoles a China que corta todo espacio de negociación. Bueno, esto es una guerra comercial. ¿Cómo se va a dar esto? Y bueno, el cálculo está en cada administración. Está claro que desde el gobierno, desde la administración Trump, esta situación es buscada. Hay que ver cómo evoluciona la cuestión. El gobierno, la administración de Donald Trump necesita bajar la tasa de interés, necesita barajar y dar de nuevo, tiene una deuda fenomenal, y necesita financiarse con los demás. La forma de financiarse que tiene Estados Unidos hoy es emitir esos billetes que tanto deseamos, apreciamos, queremos tener en nuestras manos, en nuestro poder, los argentinos. Bueno, lo que está buscando Donald Trump con esto es barajar y dar de nuevo, buscar que la Reserva Federal de Estados Unidos ajuste para abajo sus tasas de interés. Desde la Reserva lo que le dicen es que producir eso puede impactar en términos de precio, pero lo que hay es inicialmente una búsqueda inducida de recesión, más allá de lo que digan los funcionarios de la administración Trump, pero con un objetivo, con algo planificado. Lo que hay que ver es los tiempos que lleva esto, cómo los precios, en la medida que vayan llegando los nuevos precios por necesidad de importaciones, que van por los productos que que se consumen en Estados Unidos, es la principal potencia comercial, económica del mundo, que tiene fundamentalmente una situación en la que su producción no alcanza para abastecerse. Y ahí es donde entra la explicación de la globalización. Cómo se desarrollaron y de por qué el principal país importador del mundo es Estados Unidos, y por eso es el principal, uno de los principales actores, y tiene la suficiente potencia en términos geopolíticos, en términos económicos, a través de esta administración que está haciendo lo que dijo que iba a hacer finalmente, que también es el otro elemento en estos tiempos disruptivos. Lo que hay que ver en todo caso es, tiene un mensaje que fue recibido por la población profunda de Estados Unidos, aquella que perdió los puestos de trabajo, aquellas personas que viven en el viejo cinturón oxidado que denominan, donde estaban en la década del 60 las fábricas que ya no están, que partieron hacia China, hacia otros países del sudeste asiático, y que son los principales sostenedores del voto profundo de Donald Trump, y a los que está dirigido esto. Si este es el camino, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo concreto es que esto va a impactar, y mucho en la economía mundial, y la cosa recién
recién está empezando. Es tan fuerte el efecto Trump que hasta cuestiones de semejante importancia en la política local, como la renuncia del juez García Mansilla, que fue eyectado por el Senado con esos 51 votos no positivos que recibió en la sesión del jueves pasado y que fueron tan determinantes para incluso cambiarle totalmente el humor, definir todo el espacio de duda que podía tener García Mansilla sobre la posibilidad de continuar, de ir en consulta a los otros jueces, a los otros 3 jueces, a los otros 3 cortesanos que integran la Corte Suprema, más allá inclusive de todos los mensajes que pudo haber recibido desde el gobierno para que se quede, y de la estrategia judicial vía per saltum que buscó el gobierno para tratar de sostenerlo. Bueno, la verdad es que primó en la decisión de García Mansilla la idea de renunciar, cosa que hizo efectiva hoy a través de una carta enviada al presidente Javier Milei. Y la verdad, a esta altura, es también llamativo que una persona, que un profesional, que es un letrado, con el nivel de formación académica y de lectura en términos sociopolíticos como García Mansilla, haya aceptado integrar la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto de necesidad, como el que dictó el presidente Javier Milei. La historia, o por lo menos la historia reciente, es muy clara en esto. Muchos gobiernos democráticos intentaron, o por lo menos propusieron, especialistas en el derecho para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ante el rechazo o ante el mensaje que recibían desde el Senado, desde las demás fuerzas políticas, de que no iban a darle el aval necesario de los 2/3 para ratificarlo como integrante de la Corte Suprema, lo que solía suceder es o se retiraba el pliego o se lo dejaba caer sin tratamiento. Pero nunca se llegó a una situación tan extrema como el del nombramiento, en comisión a través de un decreto. Y es algo que también está en cada persona. Que hayan sido nombrados en comisión a través de un decreto también es responsabilidad de García Mansilla y también de Ariel Lijo, porque si Ariel Lijo no asumió el cargo de integrante de la Corte Suprema de Justicia, fue porque privilegió no renunciar como juez federal. Esa fue la única cuestión que explica por qué Ariel Lijo no prestó juramento, porque la Corte Suprema le dijo, tiene que renunciar como juez federal para presentarse. Lijo entendió desde el vamos que podía suceder esto. Ahora, lo llamativo es que ellos hayan permitido al gobierno ser nombrados, ser designados como integrantes de la Corte Suprema, algo que la Constitución reserva al Senado como división de poder por república, porque al fin y al cabo somos una república, lo reserva al Senado. Esas cosas que
uno en medio de gente tan inteligente, a uno le cuesta entender. 21 minutos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Y estos son los amigos que nos acompañan. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 11 al 14 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 22 minutos. Les cuento que BUET, la billetera digital del Banco Ciudad, presenta una serie de beneficios únicos en rubros como ferias de alimentos de la Ciudad de Buenos Aires, movilidad de impuestos, que incluyen descuentos que en su conjunto pueden permitir ahorrar a cada usuario más de 100.000 pesos mensuales, un monto que se puede multiplicar en una familia cuando cada uno de sus integrantes mayores de 13 años utilizan la billetera digital BUET. Entre las promociones imperdibles de abril están los descuentos del 20%, hasta 10.000 pesos por mes, en cada uno de los siguientes impuestos de CAVA: ABL, patentes, régimen simplificado de ingresos brutos, ferias itinerantes de la ciudad, donde el descuento es del 30%. Compras hasta 20.000 pesos por mes, y en la recarga de SUBE con descuento del 50% con tope de 4.000 pesos mensual, entre otros beneficios. También les cuento que ARBA habilitó el pago anual del inmobiliario rural con descuentos de hasta el 15%. El beneficio alcanza a quienes estén al día con el tributo y elijan realizar el pago anual antes del martes 22 de abril. También se va a aplicar un descuento de hasta el 10% para aquellos contribuyentes que opten por abonar la primera cuota del impuesto correspondiente al ejercicio 2025. Desde el sitio web oficial de ARBA, www.arba.gov.ar, se puede consultar el importe, descargar la boleta en PDF y realizar el pago utilizando cualquiera de los medios disponibles. Noche lluviosa sobre la ciudad de Buenos Aires. En punto de referencia, si hay algo que intentamos es rescatar a cantantes, a autores nacionales. La editorial Mil Campanas el año pasado me editó la serie Historia Social de la Canción, primer libro, escrito por el periodista Sergio Albolella. Tuvo como eje fundamental a el santafesino Jorge van der Mole, y el foco en el tema, en la canción litoraleña. Puede ser chamarrita, algunos le pueden dar el chamamé, pero es una canción litoraleña que se llama Oración del Remanso. Ahí habla del Cristo de los Pescadores. El Eje es una localidad denominada Comunidad del Remanso. Este asentamiento tiene una antigüedad desconocida, pero es inclusive anterior a la misma localidad urbana. Era un paraje donde comenzó a crecer a partir de que fue tomado como un punto de referencia, como un lugar de salida, de reunión de los pescadores de la zona. Es un histórico asentamiento sobre la costa, frente a una zona del río Paraná identificada como Remanso Valerio. Cristo en las redes
El estribillo que potenció Jorge van der Molen, porque es una estatua que está ahí en el remanso, que tiene 4 metros de altura y que llevó un tiempo de creación y que inclusive a partir de la fama que fue cobrando toda esa zona a través de esta canción, de este tema, esta canción litoraleña de Jorge van der Molen, fue objeto inclusive de especulaciones sobre la posibilidad de que se convierta en un punto de atractivo turístico que finalmente al día de hoy no terminó de concretarse. Jorge van der Molen es parte de la trova rosarina, de Baglietto, de Fito Páez, de Goldín, de Silvina Garret. Es un tipo generacionalmente ubicado ahí. Nosotros, acá, en Punto de Referencia, lo escuchamos. Liliana Herrero, una de las 50 versiones que tiene este tema de Jorge van der Molen. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Las voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de referencia, con la conducción de Farach Cabral. 22:32 minutos. La economía, Trump, negociaciones con el Fondo Monetario, el dólar, tantas cosas. Estamos en contacto con Fabián Amico, que es fundamentalmente una persona amiga de la casa, con una alta predisposición para poder atendernos, para poder contarnos lo que piensa, lo que ve. Y en estos tiempos de tanta turbulencia se vuelve fundamental poder hablar con alguien con el que uno tiene afinidad y confianza como para poder tratar de entender qué está pasando. Fabián, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Te escucho muy bajito. A ver ahora si podemos mejorar esto. Dale, buenísimo. Bueno, cuando la idea de empezar de hablar con vos era hablar inicialmente de Argentina, pero es imposible no preguntarte qué es lo que estás, qué ves de toda esta decisión de Trump y cómo puede impactar en la economía global y bueno y cómo trasladar esto a la Argentina. Mirá, es un proceso en curso todavía, te digo por qué, porque cuando Trump anunció esto hace unos días, la primera reacción fue no va a ser esto que está anunciando. Digamos, fue así, fue de incredulidad. Después cuando lo estaba haciendo, dijo, bueno, lo está haciendo para negociar, ¿no? Y en los últimos días, esto va empeorando día a día, en los últimos días todo el mundo parece tomar nota de que el tipo lo está haciendo en serio. Entonces ahí empezaron a caer todas las fichas. En principio, viste, empezó a reaccionar con mucha rapidez y con un sentido muy catastrófico todos los mercados financieros, que se derrumbaron enseguida porque la reacción es muy rápida, pero empezaron a tomar nota de la profundidad de la cosa, agravada por la reacción de Trump ante la reacción de China, digamos, que, bueno, no hay tipo que no hay nada para negociar, ¿no? Entonces, esto, a ver, si yo te dijera qué va a pasar, yo te puedo decir la dirección en la que se va a mover, pero no la magnitud de gravedad que puede tener esto, porque eso no lo podemos conocer hoy. Pero claramente es una especie de, digamos, de reedición de ciertas políticas que se aplicaron en los años 30 y 40, digamos, que si uno se acuerda bien son periodos de interludios pacíficos o directamente de guerra entre países, donde estas políticas se llamaban la política de empobrecer al vecino, básicamente. Era una política ultramercantilista de decir, bueno, yo voy a mejorar mi posición económica vendiéndole más a todos los demás y comprándoles menos. Con lo cual, es una medida que pueden tomar los otros países también. Es decir, si yo mañana digo, quiero mejorar mi nivel de actividad, mi crecimiento económico,
vendiéndole más a Brasil y comprándole menos a Brasil. Entonces empiezo a poner aranceles en contra de los productos brasileños, empiezo a devaluar la moneda, empiezo a subsidiar exportaciones a Brasil. Brasil puede hacer lo mismo conmigo. Entonces, cuando yo hago eso y logro reducir lo que le compro a Brasil, le provoco un daño a Brasil, empobrezco al vecino porque Brasil va a venderme menos, pero cuando Brasil me lo hace a mí, yo me voy a empobrecer también. Nos vamos a empobrecer todos. O sea, este es el resultado de que tienen estas políticas, si esta escalada, digamos, continúa, ¿no es cierto? Es muy distinto a una situación en la cual un país hegemónico, funciona como el mercado, el estómago del mercado mundial, como fue Estados Unidos en una época y como es China en algún sentido ahora, en el sentido de que son potencias expansivas, es decir, le compran más al mundo y punto. Te venden después. Pero digamos, el efecto neto es que esas economías no crecen vendiéndole, empobreciendo al otro, sino que crecen desde su propio mercado y al crecer le compran más a los demás. Y eso alimenta un círculo virtuoso en términos, por lo menos, de actividad económica. Después hay otros factores, ¿no es cierto?, que juegan, que pueden ser considerados, cuestionados, digamos, ¿no? Pero un poco lo que está pasando es eso, y la primera reacción va a haber un salto en los niveles de inflación en todos los países, incluyendo Estados Unidos, un perjuicio de los consumidores, y va a haber una caída del nivel de actividad. O sea, va a haber un proceso de estanflación, claramente, digamos. Sí, y no se puede saber, ahí perder va a perder todo el mundo, vamos a perder todos, incluyendo Estados Unidos. La especulación es quién va a perder más, eso no lo sabemos, porque esto es como es lisa y llanamente una guerra, entonces no sabés bien quién va a terminar perdiendo menos, pero todo el mundo va a perder, digamos. Eso es lo que va a pasar. Pero el foco está puesto en China, o es más que China esto. Y es más que China, eso porque lo que vos acabas de decir le daría un punto dentro de la locura de racionalidad, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, el objetivo es China, porque es el competidor, el coloso con el pero lo hizo para todo el mundo esto, ¿entendés? Y incluso con aliados. O sea, no, ahí entra a jugar una cosa que asustó mucho a todo el mundo, que es la falta de racionalidad de esto. Yo no sé si vos te enteraste la forma en que se calculó la fórmula para ajustar los aranceles en cada país. Si vos lo tenés claro, sé que es un cálculo aritmético, lo he leído, he intentado interpretarlo, pero es hay un artículo de Paul Krugman que lo explica, que incluso Paul Krugman sugiere que ese cálculo pudo haber surgido de la utilización de alguna forma de inteligencia artificial, que es bastante endeble, digamos, y que no tiene ningún gollete, digamos, no considera el comercio de servicios, por ejemplo. Obviamente en el comercio de servicios Estados Unidos está mucho mejor posicionado, digamos. Considera el comercio de bienes, o sea, no tiene ninguna lógica. O sea, vos le buscás la lógica para encontrar esto que vos con buen tino hacés, y todos hacemos, decir, bueno, esto es contra China. Entonces vos vas y mirás cómo tiró del mantel para ir contra China. Fue contra todos. Digamos, Canadá, si la reacción de Canadá es una cosa fuera de serie, la Unión Europea, o sea, países pequeños que son aliados de Estados Unidos. Vos decís, ¿qué sentido tiene esto, no? Así que bueno, ya te digo, y la cosa empeoró porque cuando los mercados vieron esto, dijeron, acá Trump va a retroceder y va a renegociar, y no retrocede. Entonces el problema, bueno, hay gente, evidentemente, en Estados Unidos puede pasar que el gobierno tenga estas características, evidentemente, ¿no es cierto? Uno tiene a veces un prejuicio a favor de la racionalidad, por lo menos imperial, para ponerlo en un término que ya no se usa, ¿no? Es decir, bueno, son tipos que dirigen una potencia hegemónica, deben tener, bueno, evidentemente nadie le puede encontrar, digamos, la lógica. De hecho, todos los economistas que vos buscás de todo el arco político ideológico de izquierda a derecha criticando esto, digamos. O sea que no, es raro. Y bueno, y a nosotros, vos estabas preguntando también por Argentina, nos agarra en un momento de mucha fragilidad.
¿no? De muchísima fragilidad, particularmente en términos de nuestra inserción externa. Entonces, para nosotros es un golpe muy importante, digamos, porque hasta hace una semana o 10 días atrás nosotros estábamos discutiendo en el margen si el fondo nos iba a dar, cuánto nos iba a dar el fondo de libre disponibilidad, cuánto nos iba a anticipar, si iban a ser 6.000, si iban a ser 8.000, estábamos discutiendo eso. Y ahora, aunque nos des 10.000, no sabés cómo vas a hacer, ¿entendés? Porque hay una corrida cambiaria a nivel internacional va a producir esto, digamos, y ahí los más débiles siempre somos los más perjudicados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es impredecible. Lo único que sí, insisto, vamos a tener más inflación mundial y vamos a tener una tendencia contractiva a nivel internacional que le va a pegar, las dos cosas nos van a pegar a nosotros, obviamente, somos parte del mundo, ¿no? Desde el Ministerio de Economía hoy salieron a decir, bueno, gente que acompaña a Luis Caputo, de que esta incertidumbre global no va a afectar el rumbo a la economía, porque bueno, porque no hay déficit fiscal, digo, por todas las políticas que están llevando adelante, digo. Entiendo también que a un funcionario de gobierno no le queda otra que decir que tratar de llevar tranquilidad y que la cosa no se va a complicar, digo, pero no, los tiempos realmente no son nada buenos, y más con una alianza también tan definida con Trump, del presidente Javier Milei. Totalmente. Yo no sé si es una buena actitud negar el hecho de que va a haber una crisis y que nos va a pegar, por el hecho, te digo, incluso poniéndome del lado del gobierno. Eso no lo generó el gobierno argentino, no lo generó Argentina. O sea, te cayó un tsunami, el tsunami no lo generaste vos. Entonces, me parece un poco prematuro que salgan a decir que todo sigue igual, digamos, cuando efectivamente es muy probable que tengan que hacer cambios, incluso dentro de la propia lógica de su propia política económica, digamos, porque van a pasar cosas, como dijo un gran pensador argentino, digamos, en el sentido de que va a haber mucha más presión cambiaria, en el caso nuestro, ya la está viendo en todo el mundo, hay como un vuelo a la calidad, hay que ver qué pasa también, insisto, vuelvo con el tema de la incertidumbre, qué pasa con eso, porque otra vez el centro de la cuestión es Estados Unidos. Esto es como parecido a la subprime, en el sentido de que hubo una crisis internacional que se desataba, cuyo núcleo era Estados Unidos, y después el vuelo a la calidad era hacia Estados Unidos. Bueno, hay que ver si eso se repite. Aparentemente puede repetirse. Eso quiere decir que va a haber más presión por salida de capitales en todos los países. Y ya está habiendo, nosotros veníamos ya con una presión muy grande sobre las reservas del Banco Central, probablemente eso se acentúe, digamos, y aún nosotros vamos a tener consecuencias, aún con un acuerdo benigno con el fondo, digamos, porque justamente por esto que te digo, ¿no? Porque no estamos por encima de la cuestión internacional, digamos. Así que bueno, muy complicado en un momento en el cual, digamos, la economía argentina y el gobierno ya se estaban complicando, ¿no es cierto? Desde enero, desde el fin del año pasado se había revertido la fase, digamos, exitosa del blanqueo, y habían empezado a surgir primero dudas, y después esto que te digo, que es un indicador crucial para el gobierno, el tema de la reversión en las reservas. Habían empezado a acumular reservas en septiembre del año pasado, gracias al blanqueo. Esa acumulación duró hasta diciembre, estuvo en torno a los 4.500, 5.000 millones de dólares, y a partir de enero empezó una caída que todavía persiste y que supera los 7.000 millones de dólares de caída. O sea, estamos abajo de cerca de los 25.000 millones de reservas brutas, o sea, no netas. El hecho de que Cavallo hace unos días atrás le haya dicho al gobierno que deje de usar para intervenir en el mercado cambiario los dólares de los depositantes, digo yo qué país engroso, Cavallo, que hizo el corralito, ¿no? Ese es un hecho muy, digamos, muy significativo, digamos, ¿no? Entonces nos agarra en medio de eso y bueno,
esto es así. Las crisis internacionales si te agarran flojo es peor, pero le va a agarrar a todo el mundo. Esto le va a pasar, va a tener costos para todos, digamos. Vos sos coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores y una de las cosas en las que, en todo caso, si bien sigue siendo alto, coincidió es que este gobierno, a partir de la misma política de shock que puso en marcha apenas asumió, al poco tiempo que asumió, logró, no sé si la palabra justa es tener un control, pero sí, en todo caso, redujo la inflación, que sigue siendo alta, pero respecto a lo que al momento que tomó y al post de evaluación que es una decisión del gobierno de Javier Milei, pudo y tiene como elemento a favor, o por lo menos lo que siguen o lo que han mostrado hasta hoy las encuestas, como un elemento positivo para el gobierno. Vos desde el instituto y a partir de los monitoreos que hacen ahí, el tema inflación empezó a complicarse, o tiene que ver con este momento, con la turbulencia cambiaria que te enfrenta el gobierno. Mirá, va a tender a complicarse. Ya un poco antes de estos anuncios, o antes de esta cuestión internacional, se había estancado el proceso de desinflación en un nivel relativamente bajo para la experiencia reciente de inflación de Argentina, ¿no es cierto? Para decir la verdad, porque un 2 y pico % de inflación mensual es alto para cualquier país, es altísimo, pero nosotros veníamos de una tasa mucho más alta. Entonces, hubo un proceso de desinflación, el proceso de desinflación tendió a frenarse, a desacelerarse hacia fin del año, y había anuncios, justamente, gran parte de la desaceleración, en su mayor parte, tuvo que ver con el ancla del tipo de cambio oficial, es decir, con el hecho de que el gobierno ajustara el precio del dólar a muy bajo ritmo, mes a mes, un 2%. Eso fue decisivo para, por ejemplo, la inflación de alimentos, y fue muy importante para la reducción de la pobreza también, porque la canasta de pobreza es predominantemente alimentos, no solo, pero es predominantemente alimentos. Entonces, en eso fue positivo, pero, insisto, se estancó porque empezó a subir alimentos, entre otras cosas. Y ahora ya hay anuncios de las consultoras de que la inflación de alimentos vuelve a subir. En ese contexto aparece esto, digamos, que le va a poner, en principio, mucha más presión a la brecha cambiaria. Ya está pasando, y el gobierno no puede seguir vendiendo, no tiene más dólares para vender en la brecha para contenerla, y es muy probable que esto ha pasado ya en otro momento, que si llega a haber alguna disrupción, una disrupción sería un salto rápido, cuando la gente se asusta. Si vos te debés acordar lo que pasó en agosto del 2023 cuando estaba Massa en el Ministerio de Economía, que cuando se fue Guzmán, que hubo un susto tremendo, porque Guzmán se fue, no había ministro de Economía, saltaron todos los precios, no se sabía cuál era el precio del dólar. Bueno, eso fue una disrupción. Ahí los precios sobreajustan porque incluso hay gente que no te vende a ningún precio porque no sabe cuánto va a ser el costo de reposición después, porque no saben cuál va a ser el precio del dólar. Si pasa una cosa así, obviamente el proceso de desinflación se trunca, digamos, no hay forma. Pero ni hablar si el acuerdo con el fondo involucra algún grado de devaluación mayor del que está teniendo la economía, porque justamente lo que estuvo anclando la inflación fue el tipo de cambio. Entonces, si hay un acuerdo con el fondo, en un contexto donde hay presión sobre las reservas, donde hay presión de la brecha cambiaria, y vos encima tenés que devaluar más rápido el tipo de cambio oficial, es muy difícil que la inflación se mantenga en el 2 y pico % mensual. Es muy difícil, esto lo sabe todo el mundo. De hecho, insisto, esto va a ser, en el caso nuestro, tiene algunos aspectos muy específicos, porque tenemos control cambiario, tenemos el Fondo Monetario. No todo el mundo tiene el Fondo Monetario metido en su política económica en América Latina. No todo el mundo tiene pocas reservas, no todo el mundo tiene tanta deuda externa como tenemos nosotros, pero todo el mundo va a tener inflación, y nosotros vamos a tenerla por este camino que te estoy diciendo, me parece a mí, ¿no? Es muy probable que esto por lo menos se estanque, y digamos, si esto se estanca, bueno, va a tener, digamos, gran parte de los resultados, podríamos llamarlos así,
de tibia recuperación que hubo de la actividad tienen que ver con la baja de la inflación. Incluso eso potenció la política fiscal, porque pensemos lo siguiente, cuando yo estoy 2 meses con el mismo ingreso y la inflación baja en esos 2 meses, mi poder de compra aumenta. Incluso si yo tengo una reducción en mi ingreso nominal, que es más lenta que la baja de la inflación, mi poder de compra también aumenta. Eso pasó con el gasto público, aunque parezca extraño en el contexto del ajuste. La política fiscal hoy es un poco más expansiva, digamos. Entonces, básicamente eso se va a empezar a frenar, digamos, forzosamente. Digamos. Entonces, esos son los problemas. Obviamente, para el gobierno, esto en un año electoral, y es mala suerte, ¿no? Se tocó un número malo en la ruleta, digamos. ¿Qué va a hacer? Y dentro de ese contexto tienen a favor que está el cepo, en todo caso, porque si no estuviese el cepo, este panorama sería mucho más complejo todavía. Exactamente, y si no estuviese el cepo lo tendrían que poner ellos, como hizo Macri. Exactamente. Sí, porque digamos, hay razones, yo no soy favorable al cepo como estrategia de largo plazo, pero tampoco somos tontos, digamos. Hay razones por las cuales gobiernos de tan distintos signos ideológicos han tenido que controlar esos controles de cambio en Argentina que no usa nadie, digamos. ¿Por qué? Y porque no podés contener la situación. Y somos países, digo somos porque somos dos, Ecuador y Argentina, con la diferencia que Ecuador está dolarizado, que es el modelo que nos proponen. O sea, Ecuador está dolarizado y tiene un problema de deuda como el que tiene Argentina y de crisis parecido al de Argentina. Entonces, en el caso nuestro, eso termina en un cepo porque no hay manera de contener la presión cambiaria. Y efectivamente, como vos bien decís, eso después, más allá de las distorsiones que provoca el cepo, te permite administrar situaciones críticas de una mejor manera que si tuviese el tipo de cambio flotante, ¿no? Claramente. Así que bueno, ahí estamos. Fabián, gracias como siempre por acudir, por tu predisposición para hablar con nosotros cada vez que te convocamos. No, muchas gracias a ustedes. Fabián Amico, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores, acá con nosotros en Punto de Referencia. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 11 al 14 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Buena música. La información y sus protagonistas para que la reflexión sea tu espacio. Punto de Referencia con Farach Cabral. ...17 grados la temperatura. La humedad, 100%. Está la noche, llovizna, llovizna. Así que a aquel que tiene que salir o que está en situación de tránsito por la ciudad de Buenos Aires, por el área metropolitana Buenos Aires, la probabilidad de lluvia sigue siendo muy alta, entre el 70 y el 100% para lo que resta de la jornada. Para mañana martes la mínima 16, la máxima 21, con lluvias aisladas en la madrugada, lloviznas durante la mañana y tarde, y por la noche cielo mayormente nublado. Para el miércoles, 18 de mínima, 22 de máxima, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. El jueves, mínima 17, máxima 22, con cielo parcialmente nublado. Viernes, mínima 18, máxima 24, cielo mayormente nublado. Sábado, mínima 16, máxima 23, también con cielo parcialmente nublado. Y el domingo,
El domingo mínima 15, máxima 22, con cielo algo a ligeramente nublado durante la mayor parte de la jornada. Ahora, a las 22:55, la temperatura 17 grados, la humedad del 100%. Otros temas importantes. Bueno, el jueves 10 de abril, paro de la CGT, sin la UTA, porque hoy ya la Unión Tranviaria Automotores, el gremio que agrupa a los colectiveros, ya avisó, anunció que no va a parar. La UTA también representa a una parte de los trabajadores del subte acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en este caso ya los metros delegados, que son quienes mayoritariamente tienen la representación, anunciaron que van a adherir a la medida de fuerza, cosa que todos los gremios, la mayoría de los gremios del transporte, con la excepción mencionada de la UTA, que anunció que no va a parar. Hay que ver cómo se produce, cómo se desarrolla esto en la jornada del jueves, que desde la CGT hoy volvieron a ratificar la decisión de parar. Hay una convocatoria también a el miércoles movilizarse, no con medida de fuerza, no con paro, no con una retención de trabajo, sino para movilizarse en acompañamiento de los jubilados en la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados a las 5 de la tarde frente al Congreso. El otro dato importante en términos políticos fue el anuncio realizado hoy a las 6 de la tarde por el gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hacer oídos sordos al pedido de Cristina Fernández de Kirchner de que se vote todo de manera conjunta el 26 de octubre, las elecciones convocadas por el gobierno nacional para las elecciones nacionales. El argumento fue que es inviable ese esquema de votación, que no podrían votar todos por el tiempo, por la demora que llevaría esto. Bueno, lo concreto es, para algunos el título es ruptura en el kirchnerismo, fractura. Bueno, hay que ver cómo avanza. Así como dijo Fabián Amico, si uno hace caso a toda esta historia con respecto a la lectura inicial, es que esto puede ser muy complejo. Bueno, pero esto recién está empezando y hay que ver cómo se desarrolla y cómo finalmente resuelven la cuestión interna dentro del el peronismo, el denominado Unión por la Patria, en un esquema en que además también no va a haber elecciones internas, no va a haber pasos, ¿sí? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no van a correr, así que tal vez la forma de definir la interna sea a través de listas separadas, de candidatos separados, y a partir de ahí ver en estas elecciones legislativas cómo se acomodan los tantos, cómo se acomodan los porotos. En este anuncio del gobernador Kicillof, que lo que marca fundamentalmente en lo que respecta a una lectura primaria es la decisión de poner una distancia, una diferencia con Cristina Fernández de Kirchner, pero siempre, en este caso, estando con los pies adentro del peronismo. Hay que ver quién finalmente maneja el peronómetro y si esto se va a resolver con distintas listas o si finalmente va a primar un espacio de negociación y en el que Kicillof pondrá en juego a los intendentes que lo apoyan para el momento de negociar las listas con el kirchnerismo. Hoy el espacio es de tensión, pero esto tiene final abierto y lo concreto es que es temerario decir que es de ruptura, pero está claro que la cosa no está sencilla en Unión por la Patria, en la provincia de Buenos Aires. 23 horas, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22.
En la operación técnica, Gerardo Subirana. Chau. Punto de Referencia fue una realización de El Tablero Producciones S.A.